con un escueto comunicado que terminaba señalando la guerra ha terminado, el general Francisco Franco anunciaba a toda España el fin de la guerra civil, aquella que se iniciara el 18 de julio de 1936, luego de casi 3 años, llegaba a su fin. Los libros de historia seguramente terminarán en una página señalando esto y a la siguiente comenzarán con la era franquista. Sin embargo, si uno recurre a libros con una mayor profundidad, con un estudio mucho más riguroso, seguramente hablarán de lo que ocurrió en la posguerra, con una serie de aristas que esto compromete. Por ejemplo, el tema de los exiliados, aquellos que por temor a la represalia que podían tener con ellos los vencedores, salieron como una diáspora del país y entonces llegaron a diferentes destinos. Lógicamente, por cercanía, el destino mayoritario fue Francia. Llegaron a haber 550.000 españoles que llegaron a Francia y que muchos de ellos estuvieron en auténticos campos de concentración. Es más, durante la invasión alemana a Francia en la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos fueron trasladados a campos de concentración nazi, fundamentalmente a Mauthausen. Otros vinieron a América Latina, principalmente a México, donde el presidente Lázaro Cárdenas los recibe con los brazos abiertos. A México llega una importante cantidad de políticos y de juristas. Y otro país donde también sirvió de destino en América Latina fue Argentina. De tal manera que solo el ámbito de los exiliados nos muestra una consecuencia de la Guerra Civil Española que generalmente es invisible a los ojos de la mayoría. Se nos ocurre que algo similar suele pasar con el proceso, sobre todo cuando el proceso concluye y se dice adquiere la calidad de cosa juzgada y pareciera que tras ello no hay nada. Y no es así. Detrás de todos los procesos, la cosa juzgada muchas veces tiene movimiento o problemas con respecto de la ejecución o con respecto a la decisión misma. Máxime si se trata del proceso más distinto de todos, como es el proceso de inconstitucionalidad. De ello hablaremos unos minutos. Soy Guido Aguilar Grados, docente de GACAL, y quiero presentarles una nueva entrega de Tribuna Constitucional, el proceso de inconstitucionalidad, la cosa juzgada. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, si ya el proceso de inconstitucionalidad es diferente porque no hay un conflicto de intereses, sino el cuestionamiento de la validez de una norma, porque es un proceso uninstancial, porque es un proceso cuyas consecuencias son erga omnes, como si esto no fuera suficiente, también es distinto con respecto de la cosa juzgada. En sede nacional, el artículo 81 del Código Procesal Constitucional señala que los procesos de control normativo, el de inconstitucionalidad y el de ilegalidad, llamado también acción popular, culminan con una decisión sobre el fondo, una decisión meritoria, adquieren la calidad de cosa juzgada. Sin embargo, queremos ponerle la lupa, queremos ir un poquito más allá, queremos profundizar y establecer qué es lo que ocurre cuando en un proceso de inconstitucionalidad concluye con una sentencia meritoria y adquiere la calidad de cosa juzgada. Pareciera que ahí concluye todo y no es así. Hay algunas secuelas que nos parece de una importante trascendencia, tanto constitucional como procesal, que pasamos a compartir con ustedes. ¿Les parece? Vamos construyendo un cuadro que al final nos muestre esto que es tan importante y que queremos demostrar, la trascendencia de la cosa juzgada en un proceso de inconstitucionalidad. Empecemos entonces. La primera posibilidad es que, bajo el principio de presunción de constitucionalidad, la norma que es cuestionada en un proceso de inconstitucionalidad finalmente termine con una sentencia desestimatoria, es decir, que se confirme que la norma que está cuestionada es constitucional. Entonces, a partir de acá pueden darse dos tipos de consecuencias, para los jueces y para los legisladores.
Para el caso de los jueces, la primera es que confirmada la constitucionalidad de la ley, ya los jueces no pueden ejercer el control difuso, porque ya fue esto reafirmado por el supremo intérprete de la Constitución. Hay algunas posiciones que dicen que sí puede hacerlo, porque esta cosa juzgada se puede modular por los cambios políticos, sociales, económicos. No la compartimos. Nos parece que sería relativizar un tema de cosa juzgada según otro tipo de interpretación. Otra consecuencia, la segunda que se da a nivel de los juzgadores, es que puede cambiar el parámetro de medida de la constitucionalidad. Esto es, se utilizó el texto constitucional y se interpretó conforme a él la norma cuestionada. Pero puede darse el caso de que la Constitución haya sufrido una reforma. Por lo tanto, en ese punto, el parámetro cambió. O que ya no sea un control de constitucionalidad que se aplique, sino se aplique más bien un control de convencionalidad. Muchas veces hemos señalado aquí en el canal Tribuna Constitucional justamente la inconvencionalidad de algunas normas constitucionales. Fundamentalmente eso era lo que en el fondo señalaba el jurista alemán Otto Bachow cuando hablaba de la posibilidad de normas constitucionales inconstitucionales. Entonces, en estos dos casos, caso de reforma constitucional o caso de que sea ahora un control de convencionalidad, a pesar de que la norma haya sido confirmada con una sentencia desestimatoria, existe la posibilidad de que esto pueda variar. Al cambiar el parámetro, ¿verdad? Un nuevo cuestionamiento podría, no siempre va a ser así, seguramente es lo excepcional, podría llevar a un cambio en la decisión. Esto con respecto a los jueces. ¿Y qué pasa con respecto al legislador? Con respecto al legislador, si ya la norma fue declarada constitucional, quiere decir de que el legislador prácticamente ha sido respaldado en su producto y a partir de allí lo único que podría quedar es que la norma se aplique, se pueda reglamentar o se pueda variar con alguna modificación, pero en el mismo sentido. Y la otra posibilidad es que la sentencia sea fundada, es decir, que tengamos una sentencia estimatoria, que el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema, según los países, o la Corte Constitucional diga, efectivamente, la norma es inconstitucional, la norma es inválida y salga expulsada del ordenamiento jurídico. Aquí también hay dos posibilidades: que esa expulsión del ordenamiento jurídico sea inmediata o que sea diferida. Cuando es inmediata, con respecto de los jueces, pareciera que no existe una mayor capacidad de maniobra, porque la norma ya no pertenece al ordenamiento jurídico, entonces como que el juez está privado ya de poderla aplicar. Y en segundo lugar, con respecto del legislador, si la norma ha sido declarada inconstitucional, hay una prohibición tácita, silente, donde se le dice al legislador: no me apruebes una norma similar. Sin embargo, aquí ya hemos tratado también en un programa de Tribuna Constitucional, en un Tribuna Te Responde, también hemos tratado cuánto vincula la jurisprudencia constitucional al legislador. Y claro, en un momento cuando nos dice la norma es inconstitucional, es impensado que el legislador pueda aprobar una norma similar. Sin embargo, gran parte de la doctrina con la que concordamos sostiene que si pasa un tiempo determinado, un tiempo considerable, pasan años, y además el legislador a través de ello puede hacer la norma con una motivación reforzada, puede ser que esta nueva norma, insisto, con las mismas características de la que haya sido declarada inconstitucional, en un probable proceso de inconstitucionalidad ya no sea declarada inconstitucional. Repito, siempre en la excepcionalidad. Decir lo contrario es hablar de un anquilosamiento del derecho, es hablar de una estática jurídica que definitivamente en estos tiempos tan cambiantes es impensado. Y con respecto a la decisión cuando es diferida, es decir, se declara la norma inconstitucional pero no sale expulsada del ordenamiento jurídico, sino se le da un tiempo, 6 meses, 1 año, 2 años, al legislador para que haga una nueva norma y la reemplace
allí parece que el papel del juez sigue siendo similar a cuando la norma aún no era revisada. Es decir, como sigue vigente, anunciando su inconstitucionalidad, la sigue aplicando. El tema es para el legislador, porque el mensaje de una sentencia exhortativa es para el legislador. A veces esta sentencia exhortativa es persuasiva, y a veces es vinculante. Vinculante cuando le señala un tiempo. Y ya está en manos del legislador el que la decisión en un proceso de inconstitucionalidad sea ejecutado, se realice una verdadera jurisdicción efectiva. Como hemos podido ver, de lo que inicialmente era la nada. Es decir, termina un proceso de inconstitucionalidad y hay una sentencia meritoria, fundada o infundada. Prácticamente tras eso ya no había absolutamente nada. Ahora hemos creado el siguiente cuadro. Declarada la inconstitucionalidad, adquiere la calidad de cosa juzgada. Si la sentencia es desestimatoria, tiene consecuencias para los jueces. Ya no pueden aplicar un control difuso y además podría insistirse en una inconstitucionalidad de la norma a pesar de lo que dijo el Supremo Intérprete cuando cambie el parámetro, sea a través de una reforma constitucional o de un control de convencionalidad. Con respecto al legislador no existe mayores consecuencias, prácticamente se le ha dado un espaldarazo a su expresión de poder, la norma. Y si por el contrario la sentencia es estimatoria, se declara fundada la demanda, puede ser inmediata o puede ser diferida. Cuando es inmediata pareciera que para los jueces no hay mayor relevancia porque la norma ya no pertenece al ordenamiento jurídico. En el caso de ser para el legislador, sí, con el paso del tiempo y con una motivación reforzada podría crear una norma similar. Y cuando se trata de una sentencia estimatoria diferida, las llamadas sentencias exhortativas, el juez sigue aplicando la norma porque es vigente. En cambio, el legislador tiene la obligación de poder establecer, de poder cumplir con esa exhortación. Esta es la mecánica, esta es la forma con la que solemos enseñar en EGACAL. Suscríbase a Tribuna Constitucional, forme parte de esta familia académica. Suscríbase, dele a la campanilla y todos los días, de lunes a sábado, va a recibir un programa de estos temas que desarrollamos, de constitucional, de procesal, de argumentación jurídica bajo diferentes formatos con el único propósito de difundir la cultura jurídica. Y no se olvide, todos estos temas los profundizamos y además estas entregas son posibles gracias al apoyo que nos brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias. Permiso.